Estamos aquí nuevamente de regreso en su espacio Redes Sociales, recordando la palabra radio. Como hablábamos, la que sí vamos a hablar con don Luis Roa. Don Luis Roa es nuestro invitado. Ya ustedes lo han visto por acá por los medios de Sí, Televida. Es una figura bastante conocida y lo han visto, ¿verdad? Dentro del ámbito de nuestra amada iglesia. Don Jacinto, con don Luis, vamos a hablar sobre fronteras, sobre inmigración, sobre Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, República Dominicana, de Seguridad, República Dominicana. Don Luis, que las Naciones Unidas resultaron en la resolución 2699, que era creando una fuerza multinacional para por lo menos mitigar la situación que hay en Haití. Porque recordemos que en el 21 es cuando viene el magnicidio, ujú, cuando Mois. Entonces queda un estado prácticamente de ingobernabilidad que todavía se mantiene y se deteriora. Está todos los días más y más deteriorado. ¿Qué sucede entonces ahora? Bueno, en el 2023 recibimos las tropas y comenzamos a hablar de los kenianos que vienen, que van a resolver la situación, que ya todo está bien, que pienso de una solución a la ingobernabilidad de Haití. Mucha fe. Y el pueblo haitiano, inclusive ahí pudimos notar algo muy importante desde el punto de vista sociológico. Esa no fue la realidad, ni en el mes. Los primeros 10 días, el líder de esas bandas, conocido como Barbecue, de entrada había cierto impacto que sí, ellos mismos dijeron, pues vamos a dialogar. sí, Pero cuando ven que a los 20 días, los 30 días, no hay nada, absolutamente ujú, nada planificado, comenzó entonces esas pandillas a reorganizarse y ahora es peor. Ahora se han robustecido, están más fuertes. ¿Qué preocupa? A mí en lo particular, en lo personal, ¿qué me preocupa? Cuando estas tropas se retiran, porque ya a los 3 meses, a los 4 meses, ya ellos estaban diciendo, nosotros queremos irnos de aquí porque ni siquiera apoyo logístico hay. Nosotros no tenemos nada, no le dieron el dinero, no le nosotros dieron no tenemos un plan, no los tenemos dónde estar, no avituallamientos. tenemos la comida, lo que nos prometieron no lo tenemos. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Y sobre todo hicieron patrullas como 2 o 3 veces en una de las ciudades más calientes, más difíciles de Haití, que se llama Ciudad del Sol, Cité Soleil. Y ahí ellos lo más que pudieron haber tenido fue 3 bajas. Ellos tuvieron 3 bajas. Sí, Mientras tanto, a aquellos no le pasó nada. Todo se quedó así. Le quemaron inclusive los vehículos blindados que ujú, tenían. ujú. Fue una cosa terrible. Fue un fracaso total. Nosotros habíamos dicho en varias intervenciones, eso no va para ningún lado. Hay ausencia de planificación y ausencia de golpe de impacto. Y, Sobre todo, sí, ¿y qué plantea entonces ante ese panorama esta resolución, la la resolución, 2793 de la la ONU? 2793 ahora es totalmente diferente porque de los artículos que trae hay 5 que son vitales. Estos 5 artículos hablan ya de suprimir esas bandas, garantizan logística, hablan ya de que se designa comandante para esas tropas, habla de que son 5.000 efectivos. Sí, y lo otro es, ¿cuál es el papel de la República Dominicana realmente en esa parte logística y sobre todo nosotros que somos fronterizos, qué papel vamos a desempeñar nosotros en esa intervención que ya está avalada por la misma, la Sí, ONU? pero sobre todo su preocupación. Y qué bueno que me Sí, adelantó parte de Sí, ella. sí. Sí, precisamente mi preocupación es esa, que el panorama que estamos pintando, yo recientemente visité a Elías Piña y pude ver un panorama que yo creo que el Estado Dominicano debe ponerle mucha atención a esto con respecto a esta resolución. Si cierto es que deduciendo, con temor a equivocarme, que la visita de la OEA aquí al país significa una reunión de coordinación, lo más probable es que de coordinación, pero por más que hagamos la palabra coordinación y hablemos de que esto se va a hacer de una manera y puede pasar eso, estamos hablando de que van a haber enfrentamientos y que dentro de esos enfrentamientos, dentro de la ciudad, no son enfrentamientos que normalmente tropas regulares hacen cuando se trata de una zona de guerra, en la cual ya usted conoce el blanco y usted sabe que mm, ahí hay habitantes y el blanco está allí. Pero estas personas están dentro de esos Sí, sí, habitantes. escudos tienen, escudos Entonces, de...
y La lo gente. más grave que plantea la misma Naciones Unidas, dice que informaciones que tienen confidenciales es que parte de esas pandillas son niños de 7 Sí, a 12 años que han que han sido reclutado. entrenados. Han sido entrenados y los que no han sido entrenados lo tienen como escudo. Entonces, eso por un lado es preocupante y el Consejo de Seguridad advierte sobre eso. Incluso hay uno de los acápites que dice que hay que tener cuidado cuando se planifique esa operación sobre mujeres y niños, Sí, que es el ala vulnerable. Pero, ¿y qué sucede con nuestras fronteras a la hora que hayan enfrentamientos? ¿Están las fronteras listas para pobladas? ¿Están listas las fronteras con los militares debidamente entrenados sí, para bregar con pobladas que vienen ligadas con mujeres y niños despavoridos corriendo ante los ataques? Y también puede haber otro tipo de personas que sí. vienen para acá. Entonces, ese es el problema que a mí particularmente me preocupa. Llama la atención, me imagino que perteneciendo yo a las Fuerzas Armadas por 3 décadas, conociendo incluso el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, estoy asumiendo que esas son las cosas que se han previsto. Pero acabo de llegar de Elías Piña, estoy viendo prácticamente las infraestructuras e hice un ejercicio mental y me puse a pensar qué pasaría si estas personas que en estos precisos momentos y en estos días han matado 70 personas en un pueblo que se llama Altibonito. Han matado 70 personas en las zonas rurales, se metieron a los campos, le quemaron las casas Y es cerca de la frontera y nuestra. entonces estamos hablando que es cerca de la de la frontera. frontera Sí, norte. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando haya un enfrentamiento, ¿qué va a pasar cuando esas personas se desplacen hacia acá? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Tenemos zona de este lado? De tal forma que cuando vengan, acuérdense que en nuestra frontera todavía hay partes que son vulnerables. Y la misma frontera donde hay controles, estamos hablando de pobladas, estamos hablando de que, reitero, si son mujeres y niños y hombres que no están comprometidos con estos ataques, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, yo entiendo que llegó el momento de que la República Dominicana acaba de entender lo que hemos planteado por más de 10 o 12 años. Hemos estado hablando de esto, incluso en las escuelas donde impartimos las clases de seguridad y defensa y de geopolítica. Estamos alertando de que llegó el momento que los gobiernos asuman la frontera como un Estado, como un proyecto de nación. Tienen que invertirle a las fronteras, por más que, digamos, todos los gobiernos no han hecho el trabajo de inversión correcta en las fronteras. No hay incentivos en las fronteras. No hay ese tipo de presencia. Sobre todo, le voy a dar un dato, que es un dato de varios que tengo. Uno que fue reciente. Nosotros hicimos un trabajo de campo hace una semana en Elías Piña. Y cuando digo nosotros, me refiero a oficiales superiores cursantes de maestría de Estado Mayor Naval, que estuvieron acompañándome a mí como su facilitador. Hicimos un trabajo de campo. ¿Qué pudimos ver, por ejemplo? Que no se corresponde la relación de los médicos que hay con los habitantes, que no se corresponde el servicio, por ejemplo, de abastecimiento de agua potable, que no tienen instalaciones sanitarias, no tienen un buen hospital, que podamos decir que haya especialistas ahí. Podrá haber 2 o 3 especialistas, pero no hay, por ejemplo, unidades de cuidado intensivo, no hay una serie de especialidades que pudieran necesitarse ante una situación como esa. ¿Se dan cuenta? Entonces, tanto Elías Piña como el mismo Imaní, pues el caso de Dajabón por lo menos fue uno de los que nosotros eh, propusimos y fue aceptado que el mercado binacional del lado nuestro se le hiciera un cerco. Se le hizo el cerco. Nosotros estamos haciendo lo mismo ahora en estos estudios militares, proponiendo lo mismo, que se haga lo mismo en lo otro, de tal manera que sectoricemos eso y que desde ahora tengamos en toda la frontera, todo a lo largo de toda la frontera, zonas ya preseleccionadas para casos como los que pueden pasar, porque ¿qué vamos a hacer entonces con esa
avalancha de personas aquí. Lo vamos a dejar que avancen a Santo Domingo, Sí, don Luis. a San Juan, a Barahona. Sí. Tenemos que tener zonas donde necesariamente la ACNUR no va a decir, Claro. ustedes tienen que refugiarlo porque hay una situación de aquel lado, por ejemplo, Sí. aunque no tengamos, porque, escúcheme, porque nosotros tenemos incluso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido claro y ha dicho, no, la ACNUR no nos puede imponer a quién vamos a refugiar, nos reservamos el derecho, pero hay razones atendibles como en ese caso. Sí, don Luis, te ha descrito un panorama que me lleva particularmente a mí a las siguientes conclusiones. Y yo que he visitado y conozco esa zona, eh, puedo decir lo siguiente, o sea, casi ningún país, y sobre todo República Dominicana, está en condiciones, nosotros no estamos en condiciones para contener una avalancha de desplazados, de cientos de miles de personas desplazadas que vienen caminando juntas buscando refugio. Imaginemos nuestra situación, que vengan 300.000 personas o 100.000 personas, 50.000 personas en masa a cruzar la frontera, huyéndole a una situación de peligro de su vida del otro lado. Luego que crucen aquí, que estén aquí, tampoco tenemos la infraestructura para ni acogerlo ni darle el tratamiento que necesitan. Ni la tenemos en Dajabón, ni la tenemos en la parte sur. Eso por un lado. Por el otro lado, viendo, por ejemplo, todas estas operaciones militares, en todos estos cuadros de guerra que se han dado, la extracción de Maduro, ¿verdad que sí? Esa operación comando que se dio en Venezuela, el bombardeo que se dio contra que descabezaron a los principales dirigentes iraníes, las operaciones en Hezbollah, una serie de cosas, operaciones comando, muy puntuales, muy bien precisadas, de cual Estados Unidos y la mayor parte de los países son especialistas. Y tú te encuentras con estos líderes de pandilla en Haití que beben romo en los colmadones, que andan caminando en la calle, que se andan exhibiendo, que todo el mundo sabe dónde viven. Y uno se pregunta, o llega a la conclusión, ¿no será que les interesa que esos grupos existan? ¿No será que esos grupos son quienes de alguna u otra manera mantienen un mínimo de orden? Porque no es posible, al menos yo no asimilo que una gente como Barbecue ande exhibiéndose en la calle Y desafiando. y ande desafiando, ¿verdad que sí? El panorama es diferente a los otros países. Esto es un caso sui generis en el mundo. Lo que nosotros estamos pasando con nuestros vecinos es un caso atendible. Inclusive, yo tengo más de 18 años declarándome apasionado de estudiar ese fenómeno, porque en la geopolítica, incluso República Dominicana ya como que camina mucho en el tema geopolítica, ya Sí. como que les gusta mucho, a la gente no le gusta mucho eso. Esa misma pregunta me la han hecho muchas veces, y yo me atrevo a decirle que si ciertamente sabemos dónde está Barbecue, sabemos que no es una persona que tiene grandes estrategias en la cabeza, militarmente hablando, que logísticamente tampoco, que no tiene apoyo regional para eso, pero ustedes se han puesto a pensar en la cúpula empresarial de su país y de dónde nació eso. Ujú. Eso nace con el magnicidio. Fue con el Precisamente, magnicidio. Entonces, precisamente ese es el problema. entonces nace, bueno, y esa es la respuesta. Entonces, si nace Crear del, un pequeño monstruo. nace del magnicidio, entonces cuando ya se crea una atomización del Estado totalmente débil, entonces, ok, ¿y quién nos protege? Pero hagamos una pregunta ahora. No seguimos nosotros negociando con Haití, no es uno de nuestros Sí, principales socios sí, comerciales. Están pasando mercancías hacia allá, sí. están pasando inclusive autobuses de pasajeros hacia allá. Eso le indica a ustedes necesariamente que esa actividad comercial está pagando peaje en el camino, porque no es posible que pasen mercancías, camiones y camiones van, y Me- que haya control de esas pandillas y que lleguen Claro. a su destino sin ningún problema. Las mismas Naciones Unidas han dicho que se están pagando peajes para eso. y mercancía, y se atribuye que también armas de las que están usando ellos allá han pasado por Pero, acá, por este territorio dominicano. exacto, pero hay algo más. Hay varias ONGs que han dicho abiertamente, nosotros no podemos seguir en estas condiciones, porque ¿cómo es posible que nosotros estamos dando estas ayudas y estamos recibiendo muchas ayudas de algunos países amigos y tenemos que dar el 30% a Así estos mismo. pandilleros para que esto llegue a destino? Así Esto mismo. no puede No seguir. es sostenible, ¿no? Entonces,
¿Usted cree que dentro de esa planificación que ahora la 2793 acaba de hacer, no está contemplado ese panorama que usted ha dicho? Por eso para mí es ahora mismo, desde ese punto de vista geopolítico, me tranquiliza mucho saber que quienes hicieron esto sin ser mezquinos, el presidente de la República ha manejado esto de una manera muy valiente. Valiente, de frente, ha sido una persona responsable en todos los foros internacionales, se ha empantalonado y ha dicho: "Ve, espérate, nosotros no vamos a seguir con esta situación encima", que esto precisamente es lo que ha dado como apertura a que salga esto, porque desde el punto de vista geopolítico, todos los países de la región le están diciendo al mismo presidente de Estados Unidos: "Nosotros no podemos aguantar esto", Sí. porque esta migración Sí. pasando por ahí, por la famosa ruta aquella, Ujú. la vuelta. En conclusión, don Luis, ¿usted entiende, una, que el gobierno ha manejado bien esta situación en los últimos tiempos, en términos de denuncia, en términos de una búsqueda de solución? ¿Tiene confianza en lo que pueda desprenderse de esta resolución, de la decisión de las Naciones Así Unidas? es, Sí. sí, Y que el país debe de involucrarse más firmemente en el tema, sobre todo en el tema fronterizo, en el desarrollo fronterizo. desarrollo Por un fronterizo. tema de seguridad, Sí. por un tema de que no Entonces, solamente estamos hablando del tema poblada, porque puede pasar un fenómeno que desde el punto de militar creo que sí pudiera pasar y que salvaría la situación de lo que estoy previendo. ¿Qué estoy previendo? Lo que le dije en primera instancia, una poblada, gente corriendo hacia acá y nosotros no podemos decir otra cosa más que sabemos lo que está pasando de aquel lado, vamos a ver qué hacemos con ustedes, vamos a protegerlos en primera instancia. Pero en la segunda instancia me prende un bombillo, me prende una mecha pensar en la actitud que tomó el barbecue cuando vio que llegaron apenas 200 kenianos, que dijo: "Estamos dispuestos a dialogar". sí. Y uno de los artículos precisamente que tiene esta resolución, pandillas temperan a esas operaciones que se van a efectuar. Entonces, que se le dé todas las facilidades y que no se le maltrate. Que se le dé facilidades, no me estoy refiriendo a facilidades en cuanto a vivir de una manera abierta. No facilidades para que operen, sino No, para no, que no, no, sean parte no. de la Para que solución, se reintegren a Sí. la sociedad, parte de lo que establece. Entonces, parte de la esto me dice a solución. mí, claro, que si están hablando ya en una resolución que dice 5,000 hombres, 50 personas de la clase civil también, un año, y esto es para suprimirlas. Están hablando inclusive aquí de si es necesario uso de fuerzas letales. Eso significa que Bueno, ya cuando se habla de suprimir, se estamos hablando de eliminación eliminar, y eliminar y uso de la eliminar, fuerza letal, eliminar. pero con la salvedad de que pueden dialogar para integrarse de poner las armas, Yo espero que de poner las obtemperen y armas. digan: "Ok, nosotros vamos a deponerla", porque de no ser así, que no es inteligente de parte de ellos, porque esta gente se están entrenando en los Estados Unidos y yo no creo que vamos a improvisar ahora como siempre. Don Luis, Iván ya hace tiempo Ahí va, nos está que no diciendo, está así que El haciendo. tiempo ya hace rato que Terminamos. sí, cómo no, Yo pienso que nosotros podemos seguir hablando de este tema, cómo no. posiblemente la semana que viene. Haití es un tema que nos duele a nosotros, la solución del problema haitiano. Yo sé lo que digo, República Dominicana tiene que involucrarse más. Ningún país más interesado que nosotros en que eso se resuelva, porque son nuestros vecinos terrestres y es nuestro principal mercado. No hay forma de dividirlo Ni, y la subsistencia de Haití ha dependido de nosotros. no, no, y nosotros de ellos también, o Y sea, nosotros de es ellos una también. correspondencia Es bionívoca, ¿verdad que sí? biunívoca, Una es así, correspondencia bionívoca que es tenemos, correcto. entonces hay que meterse ahí. La semana que viene vamos a tocar ese tema, don Luis, Cómo ¿le no. parece bien? Muy bien. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Vida y Sociedad. Le agradecemos su gentileza. Le invitamos a que siga con Televida, el canal de la familia, y nos vemos mañana nuevamente por acá en este su espacio.